Entonces, siguiendo con nuestro ejercicio, podemos darnos cuenta o vamos a empezar haciendo que nuestra f de x sea igual a 1 siempre y cuando se cumpla esta condición. Nuestra g de x, que es lo que tenemos aquí, yo la voy a hacer x al cuadrado. Entonces vamos a aplicar lo que dice el teorema 3, donde nos indica que estas funciones son integrables siempre y cuando se cumpla la siguiente condición. Entonces para esto vamos a hacer por el teorema 3 g de x va a ser igual a x al cuadrado por f de x. Entonces, para nosotros poder continuar con el ejercicio, vamos a aplicar ahora la primera parte del teorema, donde nos dicen que supongamos que estas funciones son integrables, así que nos va a dar este valor. Vamos a hacer un highlight aquí para que sepamos que es esta la fórmula que vamos a aplicar. Para esto vamos a reescribir en base a nuestra función que es g de x. Tanto f de x y x que multiplica a f de x son integrables. Entonces, por el teorema 3, que es este que tenemos aquí, podemos decir que g de x va a ser igual a x al cuadrado que multiplica por f de x. Entonces, vamos a bajar un poco aquí. Para esto nosotros vamos a reescribir la función en base a nuestra variable, a nuestra función g. Entonces, basado en el teorema 3, en este teorema que tenemos aquí de la transformada de la derivada de Fourier, vamos a tener que g se aproxima pues a esta función que tenemos aquí, que es, esto aquí incrementado, y tendríamos que eso es igual a menos la derivada a la segunda de f o derivada al cuadrado de la función f de x multiplicada por w, y todo esto se va a dividir entre la derivada de w al cuadrado. Entonces, ya nosotros tenemos esta expresión, procedemos a simplificar nuestra función. Si se fijan, esto que tenemos aquí lo podemos sustituir basado en el ejemplo 1. Entonces, reescribiendo esta función que tenemos aquí, podemos deducir que g, que se aproxima a la variable w, vamos a escribirlo mejor, va a ser igual a la derivada al cuadrado de la función f, que se aproxima a w, entre la derivada de w al cuadrado. Pero ¿qué sucede? Esto que nosotros tenemos aquí, si se fijan, lo tenemos aquí expresado. F de w, que es esto que está aquí, va a ser igual a esta función. Se fijan, esto que fw, que es este valor que tenemos aquí, va a ser igual a este valor que está aquí. Entonces, una vez nosotros conocemos ya este valor, procedemos a sustituir pues el valor de fw, que ya en este caso, pues si lo queremos reescribir mejor para fines del ejercicio, podemos decir que g de w, que se aproxima a w, va a ser igual a la derivada al cuadrado de la función que se aproxima a w entre la derivada al cuadrado de w. Entonces, como conocemos ya este valor de aquí, que es este que vamos a sustituir, lo vemos aquí, vamos simplemente a reemplazar y nos va a quedar que nuestra g, que se aproxima a w, va a ser igual a menos la derivada al cuadrado entre la derivada de w de nuestra función, que sería igual a la raíz cuadrada de 2 entre pi por el seno de a w, que multiplica w dividido entre w.
Siguiendo con nuestro ejercicio, tenemos aquí que esta sería pues la segunda derivada. Para esto, entonces derivamos con respecto al resultado de nuestra primera derivada, que fue esto que nos dio aquí, y procedemos con el mismo paso. Sería la derivada igual de un cociente. Ya esto sería pues el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo esto va a estar elevado, el denominador va a estar elevado al cuadrado. Entonces, ya aquí pues procedemos a derivar con respecto pues a lo que tenemos aquí. Bueno, la derivada de la suma, pues vamos a sacar las variables que no dependen de W, en este caso pusimos la afuera, y procedemos pues procedemos entonces a derivar lo que tenemos aquí dentro. La derivada de la resta y de la suma pues se deriva en ambas expresiones, y pues aquí se deriva pues la derivada de un exponente. Lo que tenemos es que de un exponente, entonces aquí vamos a derivar esto que nos va a dar derivada de W, y la derivada del coseno pues entonces esta va a ser la derivada de una multiplicación. Entonces aquí vamos a derivar ambas expresiones, como la derivada de la suma y resta, pues se derivan ambas expresiones. Aquí tenemos entonces la derivada de un producto, que es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y nos da esto como pues resultado, y solamente nos quedaría derivar W, que sería 1. En este caso también aplicaríamos, bueno, aquí sería ya regla de la cadena, derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. Esto sería esto que tenemos aquí. Para la primera expresión tenemos que eso es una derivada de un producto, lo que quiere decir que sería la primera, por así decirlo, por la derivada de la segunda, más la segunda expresión por la derivada de la primera. Para la segunda expresión vamos a tener la derivada de la derivada de lo que esté adentro por la derivada. Entonces para la segunda expresión vamos a derivar la expresión que está afuera por el argumento, que es lo que tenemos aquí dentro. Y ya aquí tenemos lo que es la derivada de un exponente, que sería pues disminuir la base en 1, en menos 1. O sea, derivamos, multiplicamos 2 por W y nos quedaría reducido en 1. Entre la derivada del denominador elevada al cuadrado. Aquí seguimos derivando, como habíamos mencionado, la derivada del producto, y esto nos da 1. Aquí sería la derivada de lo de adentro, que sería pues el menos seno, la derivada del coseno, y la derivada de lo que tenemos que es el argumento. En este caso sacamos la delante y nos va a quedar la derivada del W. Aquí vamos también a hacer lo mismo, y pues debajo nos va a quedar que vamos a tener que esto es igual a 1, igual aquí va a ser igual a 1. Multiplicando pues toda la expresión, nos va a quedar esto que tenemos aquí como resultado. Entonces, concluyendo ya con la segunda derivada, vamos a reescribir pues esta función para tratar entonces de dar un resultado más simplificado. Entonces, vamos a tenerlo aquí. Basado en lo que tenemos aquí expresado, pues vamos a dividir el W a la 4 en ambos lados de la expresión. Pero primero tenemos que considerar, vamos a expresar el primer lado de esto. Esto está multiplicando pues a esto que tenemos aquí, que es A coseno de AW menos A cuadrado W seno de AW, y esto está multiplicando y ya. Y esto va a ser entonces por A coseno de AW menos 2W AW coseno de AW menos seno de AW. Todo esto lo vamos a dividir entre W a la 4. Entonces, como tenemos este término que está restando con este término, pues lo vamos a eliminar. Y nos va a quedar entonces que
w al cuadrado va a multiplicar pues a menos a cuadrado w seno de a por w menos 2w por a w coseno de a w menos seno de a w, y todo esto lo vamos a dividir entre w a la 4. Entonces, para fines de reducir un poco más el ejercicio, tenemos pues las expresiones de este lado y la expresión de este lado del ejercicio. Vamos a dividir pues w al cuadrado entre esta expresión y esta expresión. Entonces, simplificando aún más el resultado, pues vamos a tener que w a la 2 de menos a cuadrado w seno de a w seno de a por w entre w al cuadrado menos 2w que multiplica menos 2w que multiplica a por w por el coseno de a w menos el seno de a w, y todo esto también se va a dividir por w a la 4. Entonces vamos a simplificar esto de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues este w que está multiplicando aquí nos va a dar igual a w a la 3. Entonces si venimos y eliminamos, vamos a eliminar este w a la 3 pues con w que está elevado a la 4, y esta w que está aquí va a eliminarse con una se va a dividir con una expresión con uno de los exponentes del denominador. Entonces, como resultado vamos a tener que menos a cuadrado seno de a por w va a ser dividido entre w menos 2 veces a por w por el coseno de a w menos el seno de a por w. Entonces, recordando ya nuestro valor de g aproximado, que ya encontramos la derivada al cuadrado de esta expresión que nosotros tenemos aquí, podremos decir esta expresión que tenemos aquí, podemos decir entonces que es pues la derivada al cuadrado de la derivada de w elevado al cuadrado de el seno de AW sobre W. Es esto que tenemos aquí. Entonces, sustituyendo ya nuestra G aproximada, el resultado va a decir entonces que G por W va a ser igual a menos la raíz cuadrada de 2 sobre pi, que multiplica pues a menos a cuadrado seno de AW entre W menos 2 veces a por w coseno de a por w menos seno de a por w y dividiendo entre w a la 3. Así entonces nos va a quedar el resultado de nosotros convertir la transformada de Fourier basado en la función dada.